Las oraciones de relativo. En realidad, se trata de unir dos oraciones buscando el elemento que tienen en común. Mira el ejemplo que te pongo aquí. Mary is the girl. She lives here. El elemento que se repite en ambas oraciones es la chica, the girl. Las unimos y llegamos a una oración final que es Mary is the girl who lives here. Más adelante te explico los pasos a seguir para llegar a la unión final. Pero antes de ello, vamos a ver cuáles son las palabras que nos ayudan a unir estas oraciones. Son los relativos y como ves hay 7. El primero de ellos es who, que se refiere siempre a personas. Whom, que también se refiere a personas, pero nunca es sujeto de la oración o puede llevar delante una preposición. Which, que se refiere a animales y a cosas. That, que sustituye a los que he mencionado anteriormente, tanto a who como a whom como which. Whose, que se refiere a personas y nos indica posesión. Where, que se refiere a lugares, pero nunca puede ser sujeto de su oración de relativo. Y when, que se refiere a tiempo y, como le ocurre a where, nunca puede ser sujeto de su oración. ¿Cómo unimos dos oraciones? Pues vamos a seguir siempre 3 pasos: la identificación, la sustitución y la unión. Vamos al primero. La identificación es buscar el elemento que tienen en común las dos oraciones. En la primera oración le vamos a llamar antecedente y debe ser un grupo nominal, no un pronombre. Vemos aquí el ejemplo. I saw my brother with a woman. She was wearing red gloves. El elemento que se repite es la mujer, a woman and she. Pasamos al segundo paso, que es la sustitución. En este caso lo que hacemos es sustituir el elemento de la segunda oración, normalmente la segunda, por un relativo. ¿Y qué relativo voy a utilizar? Pues voy a fijarme en el antecedente y siguiendo lo que he comentado anteriormente, dependiendo de si es una persona, animal, cosa, etc., utilizaremos un relativo u otro. En este caso, como nos referimos a una persona, el relativo a utilizar sería who. El último paso es la unión, es decir, ya unimos las dos oraciones, que es lo que se nos pedía desde un primer momento. Y hay una regla que siempre tenemos que llevar a cabo, y es: el relativo siempre tiene que ir justo inmediatamente después del antecedente. Si tenemos que hacer cualquier variación en las oraciones, si tenemos que hacer cambios, los haremos, pero esta regla debe cumplirse a rajatabla. Y llegamos a la oración final. I saw my brother with a woman who was wearing red gloves. Hay 3 tipos de oraciones de relativo: las defining, las non-defining y las connected. Vamos a ver cada una. Las defining son aquellas que contienen información esencial para saber de qué o de quién hablamos. En este tipo de oraciones podemos utilizar todos los relativos que existen, dependiendo de cuál sea el sujeto. Hay que tener cuidado especialmente con all, everything, something, etc., que tienen como relativo habitual that. Los relativos siempre asumen la misma función sintáctica que la palabra o palabras a las que sustituyen. Y esto es importante porque cuando los relativos who, whom, which o that, solamente estos, cuando estos relativos no son sujetos de su oración, se pueden omitir en este tipo de oraciones. Fíjate en el ejemplo. The man who, whom or that I met is here. Si nos fijamos, el sujeto de esta oración es I.
El relativo no hace función de sujeto, por ello sí se puede omitir. Por lo tanto, la oración quedaría The man I met is here. Pero en la segunda oración, the man who or the man that entered here is Mr. Wilson. Si nos fijamos en la oración de relativo, who, that, entered here, el sujeto de la oración es el relativo. Por eso, en ese caso, no se puede omitir. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una preposición antes del relativo? En primer lugar, who y whom no se pueden usar, sino que utilizaremos whom o which. Por lo tanto, las oraciones serían the people with whom he worked are very nice. O si el antecedente es una cosa, that is the bed in which Churchill slept. Pero vamos a fijarnos en que el relativo en ninguno de estos dos casos es sujeto de su oración. Por eso, si seguimos la regla anterior, lo podemos eliminar. ¿Pero qué ocurre con la preposición? Pues en ese caso, la preposición pasa al final de la oración de relativo, con lo cual nos quedaría the people he worked with are very nice, o this is the bed Churchill slept in. Vamos a fijarnos en when y en where ahora. When sabemos que se refiere a tiempo y su función es la de complemento circunstancial de tiempo. That is the year I was born then. Si las unimos utilizando el relativo sería that is the year when I was born. When se puede sustituir por that si el antecedente es day, week o year, por cierto. That is the year that I was born. ¿Qué le ocurre a where? Where se refiere a lugares y su función también es de complemento circunstancial, en este caso de lugar. That is the house I live there. That is the house where I live. Pero si el lugar no fuera complemento circunstancial del lugar, entonces utilizaríamos which o that. That is the house, it was built in 1995. That is the house which was built in 1995. En este caso, el lugar no se toma como complemento, sino como una cosa y su función puede ser sujeto o cualquier otro complemento excepto el del lugar. Las oraciones non-defining son aquellas que aportan una información que no es esencial para saber de qué o de quién hablamos. Es una información adicional. Y el antecedente con frecuencia es un nombre propio o un sintagma nominal que tiene un determinante posesivo. Sus características son las siguientes. La oración de relativo siempre va separada por comas. John, who has a horse, is my friend. No son comunes en lenguaje coloquial. Otra característica fundamental es que that no se puede usar como relativo. Y atención, jamás se puede omitir el relativo, sea cual sea. My father, whom Mary visited yesterday, is called Paco. Primero, no podemos utilizar that. Y segundo, aunque el sujeto es Mary y no el relativo no se puede omitir. Si tuviésemos una preposición, esa preposición la podremos dejar o delante del relativo o bien la podremos pasar al final. Este tipo de oraciones tienen también una particularidad cuando utilizamos determiners o expresiones de cantidad. Por ejemplo, some, any, all, several, one, two, three, the majority, etc. ¿Por qué? Porque se usan con whom y con which. Vamos a ver el ejemplo. It's a family of 8 children. All of the children are studying music. 8 children es el antecedente. All of the children es lo que tenemos que sustituir por un relativo. Pues bien, all of
se deben quedar y lo que sustituimos por el relativo es the children, con lo cual sería it's a family of 8 children, all of whom are studying music. Como nos referimos a personas, utilizamos whom. Pero, ¿qué ocurriría si nos refiriésemos a cosas? Pues mira, they went for a ride with their bikes. 2 of the bikes were really old. Antecedente the bikes, que son cosas. Lo que tenemos que sustituir son 2 of the bikes. Tenemos un número, un cuantificador. Ese cuantificador hemos dicho que se queda. Luego 2 of se quedaría y lo que sustituiríamos sería the bikes. Y como nos referimos a cosas, el relativo a utilizar en este caso es which. Por lo tanto, la oración final sería they went for a ride with their bikes, 2 of which were really old. Por último, vamos a ver las oraciones connected. Son aquellas oraciones en las que el antecedente no es una cosa, un animal, una persona, un lugar, sino que es una oración completa, es decir, es la acción en sí. Y en ese caso, el relativo que vamos a utilizar es siempre which. Y algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es que esta oración de relativo siempre va separada de la oración principal por medio de una coma, con lo cual la oración nos quedaría they said they were French, coma, which wasn't true. El antecedente no son ellos, no es French, sino la acción en sí. Ellos dijeron que eran franceses, lo que no era verdad. ¿Qué es lo que no era verdad? El hecho de que dijeran que eran franceses. Por lo tanto, toda la oración es el antecedente. Por lo tanto, nuestra oración de relativo tiene que empezar siempre which, ningún otro relativo, y siempre separado por una coma. Pues muy bien, esto es todo. Espero que te haya servido. Muchas gracias.